Y efectivamente se ha cumplido así, que Rafael, no se ha dado esa escalada, no se ha producido. Más también teniendo en cuenta, creo que era José Luis también quien mencionaba el tema de Estados Unidos recolocando, bueno, pues entre otras, el USS Florida en el mar, pegadito a Irán, como amenaza, por si acaso a alguien se le ocurre. Lo llamaron destensar la zona, pero bueno. El caso es que en esta situación estamos ahora mismo con una Gaza, bueno, pues que va a tener zonas de seguridad, ya ha confirmado Israel que va a crear esas zonas de seguridad, y donde Europa, si me permitís, ha dado la vuelta. Ayer, anoche, Josep Borrell, lo contamos aquí en directo, en esos encuentros que está teniendo ahora tras viajar a la zona, reunido con el presidente israelí, con Herzog, visiblemente afectado, decidió no leer las palabras que llevaba escritas y le dijo: en España decimos una cosa que se llama, que dice ojos que no ven, corazón que no siente, y quizá me he precipitado. Dio un cambio radical al discurso que venía diciendo que, oye, lo de Hamás había sido atroz, pero lo que está ocurriendo con los palestinos también, y dio un giro radical para decir: ahora veo lo que estáis sufriendo y tenéis todo el apoyo de Europa. Con estos movimientos y con la ocupación actual que existe en Gaza, sé que no de colonos, pero sí militarmente y con esa creación de las zonas de seguridad, ¿qué va a pasar allí? Porque queda poco terreno en realidad por tomar por parte de Israel en Gaza. José Luis. Bueno, pues pocas soluciones, porque como hemos hablado en otros programas anteriormente, nadie quiere una zona tan conflictiva, ¿no? Y más con un Hamás que quedará desmantelado, aunque con una actividad y con unas células durmientes en ese ámbito. Parece que la solución más directa y única posible será pues una autoridad de ocupación militar, como en los primeros tiempos que desarrolle Israel, y ya veremos si en un futuro, de momento ellos han negado todo tipo de traslado o de entrega a la autoridad palestina, ¿no? Teniendo en cuenta que la OLP y Hamás son enemigos a muerte entre ellos y por tanto, bueno, estaría, pero igual después de un mediano control militar que imposibilite por todos los medios esa reorganización de Hamás en el territorio de la franja, deje de ser absolutamente peligrosa a nivel militar, y entonces habría que ver cuáles son un poco esos planes. Si directamente van a tener esa administración especial y van a intentar desarrollar aquello, y cómo pueden ganarse a los 2 millones de palestinos que llevan generaciones, con una generación de odio, porque son el objetivo de todas las represalias, de los ataques que los grupos radicales palestinos desarrollan contra los israelíes, o vuelven a pasar a formar parte de la autoridad palestina, con las consiguientes salvedades que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Entre las rivalidades entre la OLP y Hamás. De momento el gobierno israelí no parece que quiera brindar ningún tipo de apoyo o utilizar al OLP o dejarles que puedan entrar como elemento ganador intermediario un poco en este conflicto, ¿no? Parece que la solución de una administración quizá pues de ocupación militar israelí, con lo que eso puede conllevar de movimientos clandestinos y mantenimiento de una violencia en contra del personal militar israelí, pues podría desarrollarse igual en el futuro. Igual, y añado una cuestión. Dice Josep Borrell, ha dicho, reunido con la Autoridad Nacional Palestina, que lo que es evidente es que la comunidad internacional ha fracasado en esas relaciones entre Israel y Palestina. Pues sí, totalmente, porque estamos viendo, bueno, lo que en definitiva ha sido uno de los grandes frutos después de tantas décadas de odio y de rivalidades, aunque mutando, por supuesto, las posiciones. Y es sencillamente pues el que siempre se han procurado volar todos los puentes un poco de diálogo y se han favorecido un poco esas circunstancias. También hay que ver, como he dicho antes, las diferentes mutaciones. No es lo mismo, bueno, pues el gobierno actual de Netanyahu, que a través de elecciones en un Estado de Derecho pueden variar las circunstancias, como tampoco es lo mismo, bueno, pues la representatividad que puedan tener los palestinos en ese momento en Gaza,
por Hamás con una ideología muy concreta y que en el futuro puede estar representada de una manera completamente distinta a nivel político, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos una foto fija que igual con el transcurrir del tiempo puede variar y el cambio de protagonista nos puede ayudar a tener podemos decir, una situación mucho más favorable, ¿no? Desde luego, a peor es bastante difícil que vaya. Sí, a ver, es complicado, sobre todo por cómo está quedando Gaza, desde luego. Rafael, ¿qué solución le ves tú a esta salida? Habla José Luis de que lo único que parece que se otea en el horizonte es que Israel de momento gestione esto con zonas de ocupación militar. No sé si ves otra salida. Habláis de la OLP. Se ha hablado también de que la Autoridad Nacional Palestina pueda gestionar el tema con posterioridad, aunque en principio es algo a lo que la comunidad internacional se había negado. Rafael, ante el fracaso que comentamos de la comunidad internacional, que dice Borrell, que ahora comenta Orella, ¿crees que en realidad hay una gestión posible más allá de la mera ocupación de Israel? Bueno, empezaré por decir que efectivamente, también lo dije en programas anteriores, las declaraciones de Borrell se caracteriza por su escasa finura diplomática, porque es un alto representante que está actuando más con criterios ideológicos que con criterios diplomáticos. Lo digo porque efectivamente estos cambios de posición no ayudan para nada a dar credibilidad a la diplomacia europea. Dicho eso, yo no creo que sea un fracaso de la comunidad internacional, al menos no es la máxima responsable de lo que ocurre ahí. El fracaso, en todo caso, será entre los representantes palestinos y el Estado de Israel en encontrar una solución que la comunidad internacional puede colaborar y respaldar en su aplicación, pero que no puede sustituir la voluntad, o en este caso la falta de voluntad de las partes. En cuanto a la solución, yo coincido con José Luis en que a corto plazo lo único que va a hacer Israel es lo que está haciendo, concluir la desarticulación militar de Hamás y mantener una ocupación militar el tiempo suficiente para que garantizarse que a corto o medio plazo no va a haber un resurgir de Hamás. En cuanto a la solución civil y política, yo creo que tendrá que pasar necesariamente por una negociación entre el Estado de Israel, Estados Unidos como garante de las decisiones que se adopte por parte de Israel, unos representantes de los palestinos, entre los cuales, sin lugar a dudas, estaría la Autoridad Nacional Palestina, pero puede que no solamente ella, y desde luego tendrá que estar también Egipto, porque no olvidemos que una de las salidas de Gaza y una de las importantes salidas de Gaza es el paso de Rafah con Egipto. Por tanto, lo lógico sería organizar algún tipo de conferencia internacional en donde ahí Naciones Unidas, creo que en mayor medida que la Unión Europea, por lo que decía antes de la falta de diplomacia adecuada de Borrell, podría tomar iniciativas para llevar a cabo ese tipo de conferencia multilateral que encontrase algún tipo de solución temporal, porque no podría ser definitiva, para la gestión civil y política de Gaza. Pero eso yo creo que todavía estamos muy lejos, y por muy lejos entiendo a muchos meses de distancia de ese momento. ¿Qué valoración hacéis? Me vais a perdonar. Ha pasado tanto tiempo que me resulta compleja esta pregunta, ¿no? Pero, ¿qué valoración hacéis de lo que está ocurriendo en Gaza? Porque hablas de la falta de diplomacia de Borrell, que efectivamente habla, parece, con las entrañas y desde la ideología en la mayor parte de ocasiones, pero la realidad, hoy dice Israel que va a permitir 2 camiones de combustible que entren al día porque allí el personal no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene comida. Reportaba 21 fallecidos por estos motivos la ONU, la agencia de la ONU encargada de los refugiados, allí. ¿Qué creéis que está ocurriendo? Porque hablabas de células durmientes, de cómo va a quedar el país y del odio, José Luis, que se va a generar allí. Es que lo que está ocurriendo, bueno, no lo sé, ¿qué valoración hacéis vosotros de la guerra que se ha formado allí y de lo ocurrido en Gaza? Hombre, es que las acciones que se están desarrollando exclusivamente lo único que estás consiguiendo
es una aplicación del terror que te pueda permitir que una paz a través de la violencia para una generación, ¿no? Dice, bueno, los machaco de tal forma que ya sea muy difícil que los supervivientes puedan tener algún tipo de tentativa para poder amenazarme, pero claro, dentro de una generación, la nueva generación de niños que vayan creciendo un poco en esas ruinas y en ese desastre y en el recuerdo de los muertos, con toda una historia del relato encima, pues bueno, van a seguir, bueno, pues la misma trayectoria y la misma épica, se puede hablar, que han tenido las antiguas generaciones de palestinos, ¿no? La hora de la venganza y la hora, por lo tanto, de actuar. Entonces, si no tiendes puentes, es muy difícil que esto pueda acabar, porque lo único que estás haciendo es ganar tiempo para una paz de los muertos, pero sabiendo que dentro de una generación vas a tener una nueva generación de palestinos que se van a lanzar a una hora de la venganza, y que ellos también van a procurar que su ataque sea un ataque absolutamente discriminatorio y realizando el máximo daño posible los israelíes. Entonces, claro, tienes ahí un mapa en el cual aquí no estamos hablando de negro o blanco, sino con muchísimos matices de grises, en los cuales la mayor radicalidad, la mayor contundencia, la mayor violencia es la que al final se sobrepasa, la que parece que tiene la razón y empuja a todo lo demás. Ahora la cuestión, sobre todo, un poco del contexto internacional, de las potencias que tiene esa relación, como bien señalaba el profesor Calduch anteriormente, con Estados Unidos y Egipto, es el poder desentrañar, el poder sacar un poco esos perfiles más políticos, más diplomáticos, que puedan tender, bueno, a crear un contexto a medio plazo que pueda evitar y romper esa cadena un poco de odios en los cuales estamos viendo. Si no, Gaza se va a transformar en la cuna de odio continua que Israel pues va a intentar realizar, pues lo que hace habitualmente, ¿no? Segar y podar una generación entera para ganar tiempo hasta dentro de 15 años o 20 años, ¿no? Sobre esa valoración y